Del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: No, se va a llamar Juan. Le replicaron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban, diciendo: ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra con alegría la gran fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, un santo que tiene un lugar especialísimo en la historia de la salvación. Así como es necesario preparar la tierra antes de la siembra, se necesita removerla, ararla, abrirla, para después poder echar la semilla. Pues también Dios sabía que era necesario una última preparación antes de la llegada del Evangelio y antes de la llegada de Jesucristo. Y entonces mandó a alguien a arar la tierra. Mandó a Juan el Bautista a preparar los caminos del Señor, a preparar los corazones. Un hombre excepcional, un hombre maravilloso, que se ganó una fama tremenda en su época y fue tan famoso por su vida santa que muchos pensaban que él era el mismísimo Mesías, y él tuvo que insistir varias veces para convencer a la gente y a los que le preguntaban que él no era el Mesías, sino que él era la voz que clama en el desierto, como decía el profeta Isaías. Yo solo soy la voz, que quiere decir yo soy la voz, pero ya viene la palabra. La voz simplemente es la que suena, pero la palabra es el mensaje mismo y la esencia, el centro. Yo no soy el centro, decía él. Y entonces Juan el Bautista llegó antes que Jesús a preparar los caminos del Señor, las almas de las personas que recibirían el Evangelio. Entonces hoy se nos narra ese momento del nacimiento de Juan. Y es una escena llena de alegría. Se nos cuenta cómo se reunió el pueblo entero para felicitar a Isabel, que siendo anciana había tenido un niño. Isabel y Zacarías, un matrimonio de ancianos que habían sido estériles toda su vida, pero que al final de sus días tienen un niño y por tanto pues logran ser fecundos y se llenan de gozo. En realidad son también una imagen o una figura del Antiguo Testamento, toda esa espera larguísima de cientos de años que el pueblo de Israel tuvo esperando por fin la salvación. Había sido estéril hasta ese momento, empieza a dar fruto aquella revelación antigua. Y de hecho, Juan el Bautista será el último de los profetas, un hombre tan santo que fue canonizado por el mismísimo Jesús, que dijo de él nada más y nada menos que Juan es el más grande de los nacidos de mujer. No ha habido un hombre más grande en este mundo que el mismísimo Juan, dijo Jesús. Juan dedicó su ministerio a predicar en el desierto y lo hizo de una manera
sumamente fuerte, era un hombre muy exigente consigo mismo. Nos dice la Biblia que se vestía con piel de camello y solo comía saltamontes, grillos y miel silvestre, es decir, eh, pues el jugo de algunas hierbas del desierto. Por tanto, era un hombre de penitencia ardua y por eso él, por ser exigente consigo mismo, podía ser exigente con los demás. Y nos dice el Evangelio que venían personas de lejos de las ciudades a escucharlo. Yo creo que una de las figuras más parecidas a Juan el Bautista, que pues mucha gente venera hoy, es el Padre Pío. El Padre Pío también vivía en una zona remota, medio desértica. Venían personas de lejos a escucharlo en su convento. ¿Y qué es lo que hacían las personas con él? Iban a confesar sus pecados y a cambiar de vida. Eso es lo que hacía Juan el Bautista, nos dice la Biblia. Iban a confesar sus pecados y a bautizarse. Bautizarse significa, o el rito del bautismo de Juan el Bautista era sumergirse en el río Jordán como si fuera un gesto de ahogarse, de proclamar públicamente yo merezco morir por mis pecados. Después de proclamarlos a los cuatro vientos, esos pecados, las personas se sumergían diciendo yo merezco morir, me arrepiento, y después salían con el propósito de comenzar una vida nueva. Pues sí, era un predicador fuerte, austero, un tanto rígido, podemos decir. De hecho, Jesús fue muy diferente y su predicación era tan distinta en su estilo a Juan el Bautista que la gente empezó a decir que Jesús era un borracho porque iba a comer a las casas, iba a las bodas, multiplicó el vino, comía bien y bueno, las personas se extrañaban, se esperaban a alguien tan duro como Juan el Bautista. Y es que Juan nos muestra un aspecto de la vida cristiana que es la penitencia, la seriedad en la vida cristiana y en los mandamientos, mientras que Jesús vino a subrayar la misericordia y el amor del Señor, dos aspectos que no se pueden separar, sino que deben ir juntos y de manera armónica. Hoy nos llenamos de alegría por el nacimiento de este gran santo y le pedimos al Señor que escuchemos su voz, esa voz que él dijo ser. Juan el Bautista dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy esa voz que anuncia la palabra y que de hecho vemos hoy en este evangelio que hemos proclamado que cuando nació este niño, su padre Zacarías recuperó la voz, que estaba mudo, que simboliza el hecho de que el Antiguo Testamento era ininteligible, era imposible de entender hasta que llegó el anuncio del Evangelio y Juan el Bautista es el que comienza esta predicación de Cristo y por tanto empieza a tener sentido. El Antiguo Testamento estaba mudo, pero a partir del Nuevo Testamento todo empieza a cobrar vida, a tener voz, a ser entendido. Pidámosle al Señor que nosotros también abramos los oídos interiores a escuchar su palabra, que preparemos nuestros corazones con una vida seria, santa, de arrepentimiento y penitencia para poder vivir la misericordia y la alegría del Señor. Que así sea.